Amigos, y nuestro amigo y analista y estratega en comunicación política, Felipe Vallejos, analiza junto a nosotros los porqués de la derrota del gobierno de Gabriel Boric en el plebiscito chileno sobre la nueva constitución en el día de ayer. Chile rechaza rotundamente la nueva constitución y ahí vamos a dilucidar algunos temas porque aparentemente la sociedad chilena sí quiere cambios en la constitución, pero no esos cambios. Bienvenido, Felipe, qué bueno recibirte nuevamente con nosotros. Gracias, Miralba. Sí, después de esa introducción, lo mejor que podría hacer es callarme la boca porque No, pero que ahora justifique su jugoso salario para que pueda llevar la niña de nuevo a París, todas las cosas, lo vean hablar, que lo veo todo, bella por demás, esa niña, sí, hija de su mamá, gracias a Dios. Sí, claro, no me diga que... Bueno, hija tuya es, gracias, claro, es un chiste interno. Nada, Felipe, hablemos de esto. Óyeme una cosa, mijito querido. Pasó la dictadura, Pinochet, no me sigan más hablando de Pinochet, que bueno, con todo el respeto para los chilenos, porque aún está ahí la marca indeleble de esa dictadura, pero todavía sigue arrastrándose Pinochet y la vieja constitución. Bueno, van a todo, se cambia después en los 80, todo lo que sabemos, se vota para que no siga Pinochet, todo, viene la democracia, se sigue avanzando, viene un lío con el presidente Piñera, se arma todo por unos centavos que le aumentaron a los pasajes, el copón bendito, viran aquello, sobre todo con fuerzas de izquierda y revolucionarios y todo, y la nieta Allende y el copón bendito. Bien, viene constituyente porque decidieron una constituyente para hacer una nueva constitución. Bueno, ahí la constituyente estaban todo el mundo, rico, pobre, indio, todos los... Y ahora no quieren la constitución. Explícame. Bueno, lo que pasa es que todo viene a raíz de ese descontento social que habías manifestado, Cavada, con respecto a el alza del precio del metro. Fue un alza marginal, vamos a decir, pero ya la situación venía tensa de hace años, sobre todo de que retorna la democracia en el 90. Tenemos un 2019 bastante convulso. Incluso Piñera usó una frase que el presidente Abinader usó el pasado 16 de agosto. Fue una frase exactamente igual. Dijo Piñera en octubre del 19. Chile es un oasis en medio de esta Latinoamérica convulsa. Busquen el registro de Abinader del 16 de agosto cuando dijo República Dominicana es un oasis en esta América Latina convulsa. Bueno, esperemos que no sea premonitorio, que no repita la experiencia chilena. Esperemos que no. Esperemos que sea una lección para todos. Entonces, la salida política a una situación que ya podía recalar en una guerra civil fue una nueva constitución, porque hace muchos años que la izquierda, especialmente el Partido Comunista, venía reclamando una nueva constitución, aunque la constitución de 1980, es decir, la que promulgó Augusto Pinochet, había sido reformada por Ricardo Lagos, que es el presidente socialista, sí, entre el 2000 y el 2006. Bueno, entonces tenemos un pacto político para una tensión social. El pacto político es una nueva constitución. En octubre del 20 se vota sí o no a una nueva constitución. Mayoritariamente votó el 80% de los chilenos que sí, que querían una nueva constitución. Y también se votó la forma, o se votaba un sistema mixto que iban a utilizar legisladores y una constitución y una convención de personas electas para el proceso. La gente dijo no, queremos una convención 100% electa por los ciudadanos, y eso fue lo que ocurrió en los últimos 2 años, pero con esa mayoría abrumadora, la izquierda se quiso pasar, en el lenguaje coloquial, de 0 a 100. Quiso agarrar un carro conservador y pasarlo de 0 a 100 kilómetros por hora. Por supuesto que iba a tener el choque de la derecha, porque quería manifestar, entre otras cosas, por ejemplo, declarar a Chile un estado plurinacional, como lo tiene hoy Bolivia, por ejemplo. ¿Qué significa eso? Que los pueblos aborígenes iban a estar a la misma altura, por ejemplo, que el resto de los ciudadanos chilenos. Lo que pasa es que Bolivia... Pero se supone que en teoría es así, son tan ciudadanos como cualquiera, ¿no? Lo que pasa es que en Bolivia los pueblos aborígenes sí tienen un peso decisivo. Incluso, fíjense en el líder cocalero Evo Morales, que su origen es indígena.
Sin embargo, en Chile no tenemos ese nivel de identidad con los pueblos aborígenes. De hecho, lo podemos ver claramente reflejado en las tensiones y la violencia, incluso en el terrorismo que hay en la zona sur de ese país, porque la población indígena o aborigen de la zona reclama que no está bajo el Estado chileno, sino que tienen sus propias leyes, su propio reconocimiento. Entonces, esa tensión social, política, se refleja en el ruido y en la desconexión entre la sociedad chilena y los pueblos identificados como aborígenes. Por tanto, haber establecido esa plurinacionalidad al margen de las diferencias culturales e históricas entre los pueblos aborígenes y los chilenos propiamente tal, iba a ser realmente cuesta arriba. Y dos puntos fundamentales también. El tema de la justicia. La justicia quería una justicia para los pueblos indígenas y una justicia para el resto de los chilenos, cuando a ojos de cualquier constitución eso no se estila. Claro. Debe haber una ley para todos. Y en tercer lugar, iba a meterse también con el poder presidencial en un país presidencialista. No es tan presidencialista como República Dominicana, pero el presidente tiene mucho peso. Y se iba a eliminar el Senado, que ustedes podrán decir, bueno, pero se iba a convertir en unicameral. Un Estado chileno que ha sido históricamente conservador en ese sentido, era un golpe diametralmente... era un golpe bastante profundo y era un cambio demasiado progresista que no es que no sea válido, que no deba ocurrir. Lo que pasa es que el pueblo chileno habló claramente el día de ayer y dijo: queremos cambios, pero no a la velocidad y al extremo que estás planteando. A mí me parece bien y lo has resumido. Me queda una duda. Se ha hablado de que parte del pelo en el sancocho que trajo el no ayer a esa reforma bastante profunda y radical de la Constitución chilena, y creo que ahí es donde estriba muchas cosas de las que nos hemos sorprendido en los últimos tiempos, porque hemos sometido, lo digo de manera general, en varios países cambios radicales. Los demócratas lo hicieron en los Estados Unidos y pensaron que ya tenían a Dios cogido por la barba y que sí, que ya el tema del aborto ya todo el mundo lo había asumido, y que sí, que el tema de las cosas sexuales y los baños, porque daban lo mismo para uno que para otro, y pensaban que estaban comiendo el mundo y que eran los más avanzados. Y al final no se dieron cuenta que no fue así, que con el triunfo de Trump se había demostrado que estaba polarizado y que el pensamiento conservador estaba y pesaba, y que no bastaba con que usted lo impusiera por ley porque era mayoría en ese momento y porque era gobierno en ese momento. Si usted no lo madura en la sociedad, vienen los desafíos, vienen las confrontaciones. Por eso creo que el hecho ayer de que los chilenos hayan entendido, queremos el cambio, queremos esa nueva constitución, pero tenemos que madurarla entre todos. No es porque alguien piensa que está superdotado, de que es el dueño de la moral y que es el dueño de la verdad, y le dan para allá. Pero decía esto porque, Felipe, se hablaba de que se había abordado de alguna manera el tema del derecho a la vida, ciertos temas que incluso en algún momento se convirtieron en algo de tendencia en las redes. ¿Es cierto eso, que eso también catalizó el no? Yo diría que en gran medida el tema del aborto en este caso, o el tema de las excepciones al aborto o el derecho a la vida, pues obviamente que polariza la sociedad chilena. Hay un sector que es bastante conservador, pero en su gran mayoría, por la tendencia desde que la democracia retornó al país en 1990, Chile es una sociedad constitucionalmente conservadora, pero ideológicamente en muchos sentidos mucho más progresista que otros países. Sí. Tiene ese ruido interno, ¿no? Esa contradicción. Sin embargo, pienso que la constitución, la que vendrá ahora, porque tiene que haber nueva constitución, porque la gente quiere una nueva constitución, aunque no es el origen de los males, sí es un puntapié inicial para una nueva era para el Estado y el contrato social, vamos a decir, de Chile. En ese sentido, pienso que debe ser una constitución más moderada para que logre la identificación de la gran mayoría, porque lo que hizo la Convención Constitucional es que desde la derecha hasta demasiado a la izquierda, y se olvidó del centro y se olvidó de la derecha, tal cual vaya de Chile, que se sienten identificados en una forma mucho más centrista, y también hacia la derecha, más conservadora,
hay que buscar ese punto medio, de manera que tengamos una constitución. Como decía Patricio Aylwin, el presidente que asumió luego de Pinochet, hay que hacer los cambios en la medida de lo posible. Y creo que la constitución, la propuesta constitucional, fue más allá de lo posible o más allá de lo razonable. Y por ende tuvo el caso contundente de la. Pienso que si buscamos una constitución en la medida de lo posible, tendremos el apoyo de la gran mayoría de los chilenos, quitando y restando, porque esto es una negociación al final. O sea, hay que ceder para poder ganar el terreno en otros aspectos. Así es, decir Felipe, que esta consulta, este plebiscito ayer se hizo con una de las participaciones más altas que ha tenido en la historia para el continente y por supuesto para Chile, de participación popular, cerca de 12 millones, ¿no? Correcto. Decían los encuestadores que arriba de 10 millones ganaba el rechazo rotundamente, porque el voto duro del apruebo el voto duro del rechazo era menor con respecto al voto del apruebo. Sin embargo, los nuevos votantes y aquellos que estaban indecisos probablemente iban a votar por el rechazo, porque es como el dicho popular, ante la duda la respuesta siempre es no. Entonces había una gran espectro de indecisos que salieron a votar el día de ayer y probablemente, y como quedó confirmado, se inclinaron en favor del rechazo de forma abrumadora. Esto es y ojo, y esto no es una victoria de la derecha sobre la izquierda. Claro. Esto es un mensaje a la clase política completa de que aquí se tienen que poner de acuerdo en serio, porque hemos perdido 2 años, un dineral, no tengo el cálculo monetario, pero se ha perdido un dineral en todo este proceso, y creo que es un llamado de atención a toda la clase política, que el descontento se mantiene, que hay que tener una nueva constitución, hay que ser moderados y hay que de verdad negociar los pilares de esa nueva constitución de manera que en un plazo razonable podamos tener esa carta sustantiva. Totalmente. ¿Qué queda en lo adelante? Antes del 11 de septiembre, el presidente Gabriel Boric debería tener por lo menos la hoja de ruta con respecto a lo que serán los procesos de diálogo. Eso por un lado. Y segundo, viene un cambio profundo de gabinete. No resiste un gabinete de Boric posterior a esta derrota tan inapelable. Incluso se habla de la salida de ministros importantes de su cartera, como es el ministro Giorgio Jackson, que también fue un dirigente juvenil, estudiantil en su época, y así como la ministra de Interior. Que salga la ministra del Interior es, para que entendamos a nivel local, es como que salga el ministro de la Presidencia. Que ya pasó aquí. Bastante duro al gobierno, un reconocimiento de que el gobierno de Boric necesita relanzarse a pocos meses de haber asumido, porque le ha tocado mucho más difícil lo que ellos mismos calcularon y las expectativas estaban demasiado altas. Y en tercer lugar, incurrió en un error estratégico. Asociaron el éxito o el fracaso de los primeros meses de su gobierno a una improbable victoria del apruebo. Con la victoria del rechazo, ellos también pagan la